Ya vamos a empezar al tiro. Ya, fantástico. Me alcancé a asustar un poco porque tenía problema de conexión. Entonces estábamos viendo momentum angular. Eso es lo que habíamos introducido la vez pasada. Vamos a hacer un pequeño mini recuerdo, un repaso. Habíamos introducido para una partícula, habíamos introducido el momentum angular, L, con respecto a un punto O, con el producto del vector posición, el producto externo con el momentum P. Esa es la definición de momento angular de una partícula. Y el P, por supuesto, es lo que aprendimos a millones de años atrás, el producto de la masa por la velocidad. Entonces, lo que hacíamos, teníamos una partícula, aquí la dibujo en una dimensión. Aquí voy a dibujar el origen, el punto O. Ahí está el vector posición, R. Y supongamos que la partícula se mueve hacia arriba, allá. La velocidad es tangente acá. Ese es B. Y el P, por supuesto, es paralelo a velocidad. Entonces hacíamos el producto cruz, tomamos el vector R, lo deslizamos acá, lo ponemos ahí. Ahí no me quedó muy bien deslizado, pero el rojo es el R desplazado hacia allá. No me quedaron muy paralelos, pero ustedes me perdonen. Y nos vamos entonces por el camino más corto, desde R hasta P, que es M cruz B, perdón, que es M por B, y el producto de R cruz P, en este caso por la regla de la mano derecha, va a estar saliendo de la hoja del papel. Entonces, vamos a ponerlo acá, saliendo de la hoja del papel. Este sería el L0. Y lo que dijimos, en lo azul acá, esa curva azul es la trayectoria. Es la trayectoria. Y lo que dijimos, me quedó el chat ahí. Bien. Ya, lo que dijimos es que el momento angular, L0, depende, por supuesto, de este punto O. Ustedes me cambian el punto O con respecto al cual lo estoy calculando y el L0 va a cambiar. Eso es distinto a lo que sucedía con P. P es independiente del punto O. El R es dependiente del punto O, por supuesto, y por lo tanto el L0 va a ser dependiente del punto O. Y este niño se llama el momentum angular de una partícula. Momentum angular de una partícula. Angular de la partícula de masa m que está moviendo con velocidad v. Fantástico. Entonces, eso es lo que aprendimos. Y lo otro que aprendimos es que la ecuación de movimiento para el pobre L. Entonces, aprendimos la ecuación de movimiento para el pobre L. Y esa la dedujimos de la ecuación de Newton. Entonces, lo que calculamos, teníamos el L0, que era R cruz P. Aplicamos la regla del producto. La derivada del producto es la suma de dos términos, la derivada del primero, con mucho cuidado porque el producto cruz A cruz B no es ahí subí. El producto cruz no es conmutativo. A cruz B no es igual a B cruz A. A cruz B es menos B cruz A. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace todo esto. Fantástico ahí. Entonces, el de L0 a dt va a ser dr a dt, cruz P, como dijimos la vez pasada, R cruz de P a dt. Este P es M por B, este dr a dt es B. Entonces, los dos primeros factores son colineales. Entonces, este niño es súper cero, porque P es paralelo a B. Y cuando tengo dos vectores paralelos, su producto cruz es cero. Y por otro lado, este niño, como nos enseñó Newton, es la fuerza que está actuando sobre la partícula.
Entonces la ecuación de movimiento de L0 a dt era igual a R plus F. Y eso es igual a lo que llamamos el torque con respecto al punto O. Y el torque depende, por supuesto, del punto O a través del vector posición. Entonces, esta es la ecuación de movimiento para L0. Y la otra cosa que dijimos es que llamábamos T0, lo llamábamos el torque ejercido por F y con respecto al punto O, con respecto a O. Por supuesto, si ustedes cambian el punto O, entonces va a cambiar el resultado final. El torque también en muchos libros se conoce como momento de fuerza, es igual a fuerza. Palabra torque o en algunos libros o momento de fuerza en otros libros es la misma cosa. Y las unidades, por supuesto, de torque, unidades de torque en el sistema internacional, es una distancia por una fuerza. Entonces es fuerza, newton, por metro. Ahora, desde el punto de vista de unidades, es como, también tiene las mismas unidades que trabajo, pero es una cosa totalmente distinta al trabajo. Entonces, no usamos la palabra joule para usar las unidades de torque. Preferimos decir newton por metro, ¿ya? Porque el trabajo tiene su noción distinta un poco. Así que típicamente decimos newton por metro para las unidades de torque. Y hicimos un ejemplo, hicimos un ejemplo que no lo voy a repetir ahora. Hicimos el ejemplo que era el péndulo simple, y reobtuvimos la ecuación obtuvimos la ecuación del péndulo simple. Ya, Macanú. Entonces, la estrategia hoy día va a ser un poco distinta. Vamos a definir el momento angular de un sistema de partículas. Entonces, vamos a volver a algo que ya vimos en el capítulo 4. Entonces, retornemos a sistemas de partículas. Sistemas. Entonces, vamos a tener chorrocientas partículas. Y recordemos lo que vimos entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo. Recordemos lo que vimos en el capítulo 4. Recordemos lo que vimos en el capítulo 4, el capítulo de momentum. Capítulo 4. Momentum lineal. Momentum lineal. Entonces lo que hacíamos era lo siguiente. Esto va a ser todo un recordatorio que vamos a hacer hoy día. Teníamos chorrocientas partículas. R1, la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3 y la partícula n. O sea, cuando tengo más paciencia hago 3, 4, 5, 6, 7, n. Pero ahora hacemos n, ¿no? 3. Y ponemos, por acá vamos a poner un origen de coordenadas y podemos dibujar el vector posición. El 1 me quedó medio mal, pero no importa, este sería ahí. El vector posición que va hasta la partícula 1. Este es el vector posición que va hasta la partícula 2. Este es el vector posición que va hasta la partícula 3. Y el pobre n también quiere aparecer, así que este sería el R sub n. Y cada una de ellas tiene su propia masa, M1, Mn, M3, M2. ¿Se fijan? Si hubieran sido 800, me hubiera quedado mucho más lleno de vectores.
Entonces, estas partículas estaban interactuando con dos tipos de fuerza. Hay fuerza interna, entonces la partícula iésima, esto es un recuerdo, la partícula iésima, el I se pasea desde 1 hasta N. Entonces sufre dos tipos de fuerzas. Sufre dos tipos de fuerzas. Entonces, la fuerza total que actúa sobre la partícula iésima, esa es la fuerza total que actúa sobre I. Fuerza total que actúa sobre I. Fuerza total que actúa sobre I. Entonces, decíamos, sobre I pueden actuar fuerzas externas, llamémosla roja. Entonces, es la fuerza externa que actúa sobre I. Por ejemplo, una típica fuerza externa que actúa sobre I es el peso. Entonces tengo 837 partículas acá, sobre cada una de ellas va a actuar una fuerza externa, que podría ser el peso, podría ser otro tipo de fuerza, pero externa. Y además la otra es las fuerzas que hacen todas las partículas desde la J igual a 1 hasta N, todas las molestan a la partícula I, ponemos a la víctima primero, esta es la fuerza que sufre I, y a la que hace la fuerza segundo. Entonces, y J, por supuesto, es distinto de I, porque la partícula no se hace fuerza a sí misma. Entonces, estas son las fuerzas internas, y el FI externo puede ser, por ejemplo, el peso. Así que esa es la fuerza total que actúa sobre la partícula iésima. Y nosotros sabemos una cosa súper importante, es la ley de acción y reacción. Lo voy a poner en negrita. La ley de acción y reacción, y la usamos en su formulación débil. Ahora en este capítulo va a ser súper importante la formulación fuerte. Débil, debilucha. Dice que la fuerza que hace I sobre J es igual a menos la fuerza que hace J sobre I. Eso nos enseñó el tío Newton en la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Y es súper importante. La tercera ley de Newton es crucial porque si no fuera por la tercera ley, como les dije, yo me podría tirar el pelo y levantar. Y ustedes se matarían de la risa que yo me tiro el pelo y me levanto para arriba. Sería absurdo. Entonces, lo que impide que uno se pueda levantar por sí mismo es la tercera ley de Newton. O sea, si yo, entonces, sí, Maganú. Entonces, entonces, lo que dijimos era eh, la ecuación de movimiento, ecuación de movimiento para la partícula iésima, para la partícula, como nos enseñó el tío Newton, iésima es dr de la masa de la partícula iésima por, ay, me quedó un poquito feo esto, por la segunda derivada de R sub I. Si la masa es constante, la masa de la partícula iésima por la aceleración de la partícula iésima es la suma de todas las fuerzas, es Fi. Y esto era Fi externo, la suma de todas las fuerzas J distinto de I, desde J igual a 1 hasta N, de F, la partícula Fi, Fi, J es la fuerza que sufre la partícula iésima debido a la partícula J. Entonces, esto es la segunda ley de Newton. Esa es la segunda ley de Newton aplicada a la pobre partícula iésima. Y el pobre I acá se pasea desde 1 hasta N. Entonces me recuerdo súper bien, yo no tenía idea, pero ustedes me enseñaron. Si sumamos ahora, entonces sumemos la ecuación 1 sobre I, el I es desde 1 hasta N. Desde 1 a N. Y es ecuación 1. Entonces tenemos la suma
desde I igual a 1 hasta N de M sub I por D2 R sub I a D2 es igual a la suma de las fuerzas externas desde I igual a 1 hasta N más la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la suma desde J de 1 hasta N de F sub I J y J distinto de I. De acuerdo clarito lo estamos haciendo. Y nos parecía una tremenda ecuación, la ecuación 2 se veía grande. Y ustedes me dijeron, no se asuste, profe, yo lo puedo ayudar, me dijeron ustedes. Y ustedes me dijeron que esta suma de acá tenía un valor súper especial. Tenía un valor especial. ¿Cuánto vale esa suma? La suma de los F y J desde igual 1 hasta N, J igual 1 hasta N, J distinto de I. Por un 7 final en la carrera, ¿cuánto vale esa suma? 0. ¿Cero? ¿Por qué? Porque se van anulando esas fuerzas. Porque una sumatoria suma y la otra resta. No sé, profe. Por la tercera ley de Newton, que al final serían fuerzas de acción y reacción y sumarían 0. Por la tercera. Porque hacíamos un ejemplo de 3 partículas, entonces teníamos, en el caso de n igual 3, decíamos teníamos la fuerza 1. Profesor se cayó. Profe está muteado. Profe, está silenciado. Se silenció. Ahí estoy bien, ¿no es cierto? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ahora sí. Ya. Ya, fantástico. Entonces estábamos diciendo que si teníamos un sistema de n partículas, la ecuación de movimiento al final se cancelaban las fuerzas internas y nos quedaba la suma de los m sub i por r sub i 2 puntos es igual, esto todavía lo habíamos visto, en la fuerza externa total. Y la fuerza externa total, decíamos, era la suma de las fuerzas
externa sobre cada una de las partículas. Esa era la definición de la fuerza externa total. Y esta va a ser una de las ecuaciones importantes que nosotros teníamos. Y eso ya lo habíamos visto en el capítulo 4. ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces, aquí dijimos conviene introducir el centro de masa. Viene introducir el vector centro de masa. Y nosotros decíamos, vamos a introducir el vector centro de masa, RC sub CM, como el promedio ponderado. Entonces, sumamos acá todas las masas abajo y tomamos el promedio aritmético ponderado. Acá son N de M sub I por R sub I. Entonces, al promedio ponderado de las posiciones de las partículas ponderados por su masa M, lo llamábamos el centro de masa. Y la razón era súper especial. Esta es la ecuación 3 y la ecuación del centro de masa es esta. Entonces, la razón que introducíamos el centro de masa no era un capricho, digamos. Era para que la ecuación anterior sucediera lo siguiente. Si definimos la masa como la masa total, si definimos la masa como la suma de las masas, ¿no es cierto? Tenemos de 4, tenemos que la masa total por el vector centro de masa es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por r sub i. Y por supuesto podemos derivarlo dos veces. Entonces derivamos con respecto al tiempo dos veces. Y nos queda, si el m es constante y lo m hizo un constante, nos queda m por r sub cm dos puntitos es igual a la sumatoria desde i. En la derivada de una suma, en la suma de las derivadas. Así vamos a pasar la derivada hacia adentro. Y aquí nos queda S. Y ahora lo encerramos en una cajita. Bien, y comparamos 3 con 6. Fíjense en la ecuación 3 que tengo arriba. Y fíjense en la ecuación 6 que tengo arriba. El lado izquierdo de 3 es igual al lado derecho de 6. Lado izquierdo de 3. De 3 es igual al lado derecho de 6. Derecho de 6. Y por lo tanto, si reemplazamos la fuerza externa ahí, nos queda una ecuación súper encachada. Entonces nos queda m por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza externa total sobre el sistema. Y eso lo habíamos visto ya en el capítulo 4. La idea, cuando introducimos el centro de masa, la idea es que todo el cuerpo, si tengo un sistema de partículas, todo está representado por un solo vector, que es el vector centro de masa, y la ecuación que satisface el centro de masa por la definición, o sea, no es una definición caprichosa, la definición la hicimos de tal manera que resultara esta ecuación asterisco. Entonces la ecuación asterisco nos dice que la ecuación de movimiento del momentum del centro de masa o del vector posición del centro de masa es igual a desde el punto de vista de estructura, es igual a la ecuación de una sola partícula. Y también la podemos describir como si introducimos el momentum del centro de masa como el producto de la masa por la velocidad del centro de masa. Llamémoslo a esta velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa. Que por supuesto es m por r sub cm. Punto. Entonces, la derivada del momentum del centro de masa con respecto a t es igual a la fuerza externa. Esta ecuación es la misma que la ecuación asterisco. Estas dos ecuaciones son iguales, por supuesto. Entonces, vemos que con la introducción del centro de masa, la ecuación de movimiento que satisface el momentum del centro de masa es tal que la derivada de PA de T es la fuerza externa sobre el sistema. No importan para nada las fuerzas internas que están actuando. Y entonces esta es la primera ecuación encachada que teníamos en este capítulo de sistema de partículas, y eso ya lo vimos en el capítulo 4.
Y ahora vamos a introducir coordenadas con respecto al centro de masa. Entonces vamos a hacer una cuestión súper encachada y ustedes me tienen que ayudar, porque no me sé esta materia, me tienen que ayudar. Entonces, introduzcamos ahora las coordenadas relativas al centro de masa. Introduzcamos las coordenadas o los vectores posiciones, las coordenadas, los vectores posiciones relativos al centro de masa. Los vectores posiciones relativos al centro de masa. Y vamos a hacer un montón de descubrimientos ahora al centro de masa. Entonces, si tengo la partícula, tengo el origen acá, este es el origen O, por acá tengo la partícula iésima, por acá está el centro de masa, por ahí está el centro de masas. Entonces, este es el vector centro, ay, me quedó más o menos, ¿no? Pero este es el vector centro de masa. Ay, me quedó feísimo, no puedo hacer algo tan feo. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Ah, no, vamos a hacer trampa. Voy a hacer trampa, voy a poner la flecha ahí. Y ahí vamos a poner el centro de masa. Ya me ganó. Entonces, este sería el vector posición del centro de masa. Y ahora podemos poner ese niño, que es el vector de la posición de la partícula iésima. Y vamos a definir al vector que va desde el centro de masa hasta ahí, le vamos a poner RI'. Entonces vamos a definir ese niño como la coordenada, el vector posición de la partícula iésima relativo al centro de masa. Entonces, este es el vector posición de la I, de la partícula iésima relativo al centro de masa. Entonces, de ese monito lindo que tenemos ahí, tenemos obviamente RI, el vector que va desde O hasta ahí, lo podemos escribir como R del centro de masa más RI'. ¿No es cierto? Este vector RI es el vector que va desde O hasta la partícula iésima, de O hasta ahí, y esto es de O hasta el centro de masa, más el centro de masa hasta ahí. Entonces, eso es obvio del monito que tenía arriba, y lo vamos a poner en una cajita. Y ahora viene una pregunta por $1.000.000. No, un 7 final en la carrera. El que lo diga bien tiene un 7 final en la carrera, el que lo diga mal le cortamos la cabeza. No, nunca, nunca, nunca. Entonces, tenemos que la sumatoria, ¿cuánto vale la sumatoria de M sub I, R sub I'? Desde I igual 1 hasta N. ¿Cuánto vale eso? Por un 7 final en la carrera. ¿Cuánto vale la sumatoria desde M sub I, R I'? Masa por la aceleración. No, el R es vector posición, así que no pueden, esto es puramente geométrico, no tiene nada de tiempo. ¿Ya? Alex dice 0. ¿Por qué, Alex? Porque como es el centro de masa, deberían estar como distribuidas alrededor. Ya, por la definición de centro de masa. Ese 0 se llama el 0 de Alex. Entonces, este niño es la posición del centro de masa en el sistema en que el centro de masa está en el origen. Es la posición, bien, Alex, del centro de masa en el sistema en que el centro de masa está en el origen. En que el centro de masa está en el origen. Ahora, no tenemos para qué confiar solo en eso, podemos calcularlo. O sea, otra manera de verlo, ¿ya? Otra manera de verlo es la siguiente. Otra manera de verlo. Profe, Tenemos así. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo lo de eso de la posición del centro de masa en el sistema de que el centro de masa está en el origen? Como Ya. por qué toda esa sumatoria da 0.
que no Ya. entiendo bien la intuición detrás de ello. Entonces, primero lo voy a hacer calculando, ¿ya? Lo voy a hacer, primero lo voy a hacer calculando y después voy a explicarlo de nuevo. ¿Te parece? Vale, profe. Ya, entonces, calculemos. Tenemos I hasta N de M sub I por R sub I prima. Pero R sub I prima, dijimos que era la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. El R sub I prima de esta ecuación de arriba es R sub I menos R sub Cn. ¿Estás de acuerdo? Lo único que hice es reemplazar arriba. Y ahora, esta es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de M sub I por R sub I menos el R sub Cm no depende de I. Bueno, hagámoslo con paso por paso para no marear. Entonces tenemos M sub I por R sub Cm. Y esto es lo mismo que la sumatoria de M sub I por R sub I de igual a 1 hasta N menos el R sub Cm no depende de I, así que lo puedo sacar para afuera. Nos queda R sub Cm por la sumatoria de M sub I. Y este niño es M. Este niño no es otra cosa que M. ¿De acuerdo? Entonces, si ven la definición de la posición del centro de masa, que estaba arriba, si ves la ecuación esta que está arriba, la masa del total del sistema por la posición del centro de masa es la sumatoria de los M sub I y R sub I. ¿De acuerdo? Entonces, por la definición del centro de masa, esto es justo cero. Entonces, esto es justo cero, porque el R del centro de masa, dijimos que era la sumatoria de los M sub I y R sub I, partido por M. Lo multiplicamos por M, que es la sumatoria de M de I, y sale este resultado. Ya, fantástico. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dije es que uno lo podría haber visto de una manera más simple, intuitivamente, porque la posición del centro de masa en el sistema en el que está en el origen, entonces la posición del centro de masa sería la sumatoria de M sub I por R sub I prima, partido por la sumatoria de M sub I, de igual a 1 hasta N. Esa sería la posición del centro de masa en el sistema en que el centro de masa está en el origen. ¿Ya? O sea, si este es el centro de masa, está en el origen ahora, y estos son los vectores posiciones de las partículas con respecto al centro de masa. Entonces, la sumatoria de los M sub I por R sub I prima va a ser la posición del centro de masa, pero estamos en el sistema en que el centro de masa está en el origen. Entonces, ¿cuánto debería ser esto? En el sistema en que el centro de masa está en el origen, debería ser, como dijo Alex, esto es 0. Así que esa es la manera intuitiva de verlo, pero si no les gusta la manera intuitiva, pueden hacer el cálculo y resulta igual. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. ¿Ya entendiste, Gracias. no? Entendí mejor la segunda, en verdad. Como que la intuitiva todavía me cruje un poco, Ya, pero me basta con la de cálculo. ya, pero la intuitiva te va a hacer clic hoy día en la tarde. ¡Chin! Te va a hacer clic, ¿ya? ¿De acuerdo? Vale, profe. Y no la necesitamos, o sea, yo se la hago por molestar nomás. Así que la intuitiva es por molestar y la otra es el cálculo. Así que si entiendes cualquiera de las dos, pues yo feliz, feliz. ¿Ya? Entonces, tenemos que sumatoria de los M sub I, R sub I prima, desde I igual a 1 hasta N, es igual a 0. Eso lo demostramos. Con eso nos quedamos. Y ahora una pregunta por un 7 final en la carrera. Imagínense que derivemos esto con respecto al tiempo. Derivemos. Esto significa esta ecuación anterior con respecto a t. ¿Qué podemos concluir de AT? ¿Qué podemos concluir de esta ecuación cuando derivamos con respecto al tiempo? Por favor, por favor. ¿Qué podemos concluir de esto ahora? Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por r sub i prima, r sub i prima, punto. ¿Cuánto vale eso? Si derivo la ecuación que está acá arriba con respecto al tiempo una vez,
¿Cuánto vale la sumatoria de m sub i de raíz prima? Punto. Por un 7 final en la carrera. Bien, Sebastián, ¿y por qué? ¿Vale 0? ¿Por qué? Porque la derivada de la posición es velocidad y es 0. Ya, porque la derivada de 0, la derivada de una constante es 0. Ya, entonces, y también la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿cuánto vale esa cantidad? Con 2 puntitos. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Así que todas las derivadas van a valer 0. Ya, entonces, recordémonos de estas 3 cantidades que están acá. Entonces, basado en la definición de la posición de centro de masa, la sumatoria de los mi y raíz prima es 0, la sumatoria de los m sub i por los b sub i prima son 0, y la sumatoria de los m sub i por la aceleración i prima igual a 0. Entonces, no se le olvide nunca más hasta los 99 años que esas sumas son 0. Entonces, basado en eso, vamos a introducir ahora vamos a introducir 2 teoremas de descomposición. O sea, vamos a introducir 2 teoremas que van a ser cruciales para nosotros en el análisis que sigue. 2 teoremas de descomposición. Y ustedes me tienen que ayudar porque a mí se me olvidan. Descomposición. Ya, el primero vamos a hacer entonces el primer teorema de descomposición. Primer teorema de descomposición va a ser descomposición de la energía cinética de un sistema. Descomposición de energía cinética. Y va a ser súper encachado el resultado. Entonces, antes de... No, cinética. Les voy a decir el resultado y después vamos a hacer la demostración. Entonces, si tengo un sistema de partículas, lo voy a poner en azulito, me gusta más. Si tengo un sistema de partículas, de chorrocientas partículas, de n partículas, la energía cinética del sistema total, esta sería la energía cinética total del sistema, se va a descomponer como la energía del centro de masa, más la energía con respecto al centro de masa, con respecto a C sub m. C sub m, energía del centro de masa. K C sub R con Sm es con respecto al centro de masa. Y después la más interpretaciones variadas, ¿ya? Entonces C sub m es centro de masa. Eso es lo que significa esa abreviatura. Y CRCm es con respecto al centro de masa. Entonces vamos a hacer 2 cosas ahora. Vamos a demostrar el teorema y ustedes me tienen que ayudar porque se me olvidó demostrar el teorema. Entonces ustedes me van a ayudar a demostrar el teorema y después lo vamos a interpretar de varias maneras. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿sí? cuando habla de... Perdón, se me mutió, no. Ahí está. Cuando habla de la energía del centro de masa, ¿se refiere a la única partícula que está en el centro de masa o de toda la masa? Me voy a referir a como si el centro de masa fuera un punto. ¿Sí? O sea, si el centro de masa tiene un punto, va a ser un medio de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero el centro de masa en este caso también va a abarcar a todas las partículas, va a ser como el promedio de todo. Es como la energía promedio. O sea, Ya. yo lo vamos a interpretar, veamos qué pasa y después lo vamos a Ya. interpretar de una manera súper chora, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, primero veamos la demostración y después vamos a ver una interpretación. Entonces, voy a demostrar la ecuación 1. Demostremos 1. Entonces, la energía del sistema, por supuesto, es aditiva. Entonces, la energía está definida como la sumatoria desde i igual a 1 hasta chorrocientos de un medio m sub i por la velocidad de i al cuadrado. Y esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un medio
M sub I por, lo voy a poner con puntitos, R sub I punto al cuadrado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, pero nosotros sabemos que el R sub I era el R del centro de masa más R sub I prima. Ese era el monito que hacíamos, ¿se acuerdan? Teníamos el origen, teníamos el centro de masa, teníamos el R sub I prima y tenemos el R sub I. Entonces, esa ecuación que teníamos arriba, el R sub I va a ser el R del centro de masa más el R sub I prima. Esta prima no me quedó muy bonita. Ahí. Entonces, si le ponemos puntitos, por supuesto, puntito, puntito. O sea, si diríamos con respecto al tiempo esta expresión, también tenemos puntito. Y ahora tenemos que hacer el cuadrado. Entonces, el R sub I punto al cuadrado. Tiene hartas decoraciones. Esto es lo que me encanta. Esto es como un equeco, así. Tiene un I, una flecha, un punto y un 2. Tengo I, flecha, punto 2. Parece árbol de Pascua. Entonces, esto va a ser, esto va a ser igual a R. Vamos a poner en azulito, ¿no? Esto es el R sub CM punto más el R sub I prima punto al cuadrado, ¿no es cierto? Obvio, estamos. Entonces desarrollo el cuadrado, como me enseñó mi mami, el cuadrado del primero, R sub CM punto cuadrado más el doble producto, 2R sub CM punto R sub I prima punto más el pobre chico, que es R sub I punto prima al cuadrado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 decoraciones. El último. Ya, fantástico. Entonces tomamos esto y lo llevamos arriba. Y lo reemplazamos. ¿Y qué queda? Vamos. K va a quedar igual. El primer término va a ser igual a un medio. M sub I desde igual a 1 hasta N. Y reemplazamos todo esto que está acá. Entonces reemplazamos R sub CM punto cuadrado más 2 veces R sub CM punto R sub I prima punto más el super equeco R sub I prima punto cuadrado. Ya, fantástico. Ya, y tengo la suma de tres términos. El primero va a ser igual a un medio. El R sub CM punto cuadrado no depende de I. Entonces lo puedo sacar fuera de la suma. Entonces nos va a quedar la suma desde I igual a 1 hasta N de M sub I por R sub CM punto cuadrado. Vamos súper bien. Ahora hay un medio con un 2, se cancela. Y el R sub CM no depende, entonces nos queda R sub CM punto la sumatoria de M sub CI por R sub I prima punto. Desde I igual a 1 hasta N. Y el último término es un medio sumatoria de M sub I por R sub I prima punto cuadrado. El equeco. Tengo tres términos. Entonces tenemos tres términos. Y el primero, ¿quién es? ¿Quién es la sumatoria de los MI? Por un 7 final en el ramo. ¿Quién es la sumatoria de los M sub I? M mayúscula. M mayúscula. ¿Quién es R sub CM punto? 0. No, R sub CM punto no es 0, es la velocidad del centro de masa. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que llamamos velocidad del centro de masa al cuadrado. Estamos usando que la velocidad del centro de masa es la derivada del vector posición con el centro de masa. Es igual a R sub CM punto. Ya, entonces el primer término va a ser un medio mv sub CM al cuadrado. Entonces la energía cinética va a ser igual a un medio la masa m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ya, fantástico. Y ahora respiremos hondo y veamos quién es el segundo término. ¿Cuánto vale el segundo término por un 7 final en la carrera? Y acuérdense de algo que vimos recién. Movimiento 0, ¿no?
¿Cero? ¿Ah? ¿Cero? Es 0, ¿por qué? Por esta Porque ya habíamos demostrado que MI, RI, la sumatoria era 0. es 0. Fantástico. Entonces el término lineal es 0. Así que ahí. Este niño es súper 0. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los M sub I, R sub I, punto, prima, este le faltó una prima, prima es 0. ¿Ya? Le faltaba la prima, ese es un error grave mío, le faltaba la prima. La sumatoria de los M sub I, R y prima, 0. Entonces nos queda más la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de un medio M sub I por R sub I prima punto cuadrado. Y ahí está demostrado el teorema de descomposición. En los términos cruzados se van. Esta es la velocidad, esta es la energía cinética del centro de masa. Un medio mv sub cm al cuadrado, la energía cinética del centro de masa. Y este niño es la energía cinética con respecto al centro de masa. O sea, las velocidades que entran son los RI prima punto, son las velocidades con respecto al centro de masa. Entonces, este es con respecto al centro de masa. ¿Ya? Fantástico. Entonces, lo vamos a poner, la sufrimos harto, ustedes me ayudaron un montón. Y la podemos interpretar de otra manera. Imagínense que tienen los sistemas típicos de partículas que vamos a ver en este curso son los sólidos rígidos. Imagínense que tienen una ruedita así. ¿Ya? Y que se está desplazando hacia la derecha, está rodando así, rueda así, ¡ya! Y se mueve. ¡Ya! Entonces, imagínense, los típicos sistemas de partículas que vamos a ver ahora son cuerpos como los sólidos rígidos. Entonces tengo un sólido rígido típico, es una ruedita que la dejo rodar encima de mi mesa acá. Entonces, ahí, este punto es el centro de masa, ese punto que está ahí. Entonces, la energía es un medio mv sub cm al cuadrado, esta va a ser la velocidad del centro de masa. Y aquí está girando. Entonces, el primer término, en un medio mvcm al cuadrado, es la velocidad de traslación del centro de masa. El centro de masa se traslada. Y además rueda. Entonces, esto va a ser, lo vamos a interpretar como la energía cinética con respecto al centro de masa, va a ser la energía de rotación del sistema con respecto al centro de masa. Y la otra, nos trasladamos. Entonces, ¡pum! Nos trasladamos y además nos movemos con respecto al centro de masa. ¿De acuerdo? Así que esa es una interpretación de este sistema también. El primer término es la velocidad de traslación del centro de masa. El segundo término lo vamos a ver a poquito andar, que es el término de energía cinética asociado a la rotación con respecto al centro de masa. Ese es un típico ejemplo. ¿Ya? Y se separan claramente en dos. O sea, los términos lineales se fueron y nos quedan los dos términos cuadráticos y le podemos dar una interpretación súper fácil a cada término cuadrático. Un término es el movimiento de traslación y el otro es el movimiento de rotación. Ya, fantástico. Ya que me ayudaron tanto, vamos a ver el segundo teorema de descomposición ahora. Veamos el segundo teorema de descomposición. Y el segundo teorema de descomposición. El segundo teorema de descomposición es el momento angular del sistema. Entonces vamos a demostrar el momento angular del sistema con respecto a un punto O. Luego, el momento angular del sistema lo voy a poner con letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Tengo que subir a la página 10. Ya, la página 10, ahí la subí. ¿Estás de acuerdo? Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás bien ahí con la subida a la página 10? Yo creo, ¿no? Ya, fantástico. Conceptualmente, ¿por qué era que el término en medio era 0? R y prima. Nosotros demostramos estas tres propiedades. La sumatoria por definición del centro de masa,
ese niño era 0. ¿Te acuerdas? Lo demostramos. Lo demostramos intuitivamente y lo demostramos usando fórmulas. Y si lo derivamos, eso también es 0. Y si lo derivamos 2 veces, si lo derivamos n veces, también es 0. O sea, la derivada de 0 es 0, la derivada segunda de 0 es 0. ¿De acuerdo? Y este lo demostramos usando la definición del centro de masa. Usando la definición del centro de masa. ¿De Perfecto. acuerdo? Y además, o sea, en Bolivia, todo diciéndome que era intuitivamente claro en el sistema. Y se lo dije como la demostración era súper clara. Entonces, si derivamos con respecto al tiempo, la relación. Y eso es lo que usamos acá. O sea, te fijas, es justo lo que aparece ahí. ¿Cierto? Así que los términos, entonces, sumatoria de m sub i r y punto cero, la sumatoria de m sub i. Bueno, no sé para qué hago tanto escándalo. Ahora vamos a hacer el teorema de descomposición del centro de masa, perdón, del momento angular. Entonces vamos a descomponerlo. Ahí, no creo que me pase un accidente y vamos a hacerlo chico y vamos a hacerlo con negro. Ya, fantástico. Entonces el L es 0, vamos a decir que es el L del centro de masa con respecto al 0, más L con respecto al centro de masa. Y ahí no le pongo 0 porque es con respecto al centro de masa. ¿Ya? Así que el momento angular con respecto a un punto O es el momento angular del centro de masa con respecto al punto O más el momento angular con respecto al centro de masa. Y la demostración va a ser idéntica a la anterior. Así que ustedes me tienen que ayudar. Demostrémoslo. Demostrémoslo. Y ustedes me van a ayudar porque es la misma demostración. Entonces, ¿quién es el momento angular total? El momento angular total con respecto al centro de masa es la suma de los momentos individuales de la partícula diésima con respecto a desde igual a 1 hasta n. Todas estas cantidades son aditivas. Así que esa va a ser la definición del momento angular total. Es la suma de los momentos angulares de todas las partículas. Y este niño es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de r sub i cruz m sub i por r sub i punto. ¿No es cierto? El L es R cruz P. R cruz P. Y ahí está el R, y ahí está el P. M y por la velocidad. Ya, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos siempre aquí? Decíamos, pero nos acordábamos del monito, el super monito. Íbamos desde el origen. No sé por qué pongo el centro de masa siempre en el mismo lado. Esto ahí, es el R del centro de masa. Ahí está el centro de masa. Y íbamos hasta la partícula diésima. Y este era R sub i prima. Entonces teníamos que el R sub i, cuando digo pero R sub i es igual, ese era prima, es el R del centro de masa más R sub i prima. Entonces me voy por el camino rojo, ese es R sub i, es lo mismo que irse por el camino azul, R sub cm más R sub i prima. ¿Ya? Ese es el monito que estábamos haciendo. Y por supuesto también, si derivamos con respecto al tiempo, tenemos la misma relación, pero con puntitos. Puntitos, equeco. Así que tenemos esas dos relaciones y las metemos arriba. Entonces esta la metemos ahí. Y esta la metemos ahí. Y ahí nos quedan dos productos. Nos quedan entonces
qué susto. El L0 va a ser igual, qué susto, pero ustedes siempre me ayudan, así que a mí nunca me da susto porque confío en ustedes. Entonces esto nos da LR sub CM, va, más R sub I prima, cruz, M sub I, por R sub CM, punto, más R sub I prima, punto. Ya. Entonces tengo un producto de 2 términos por 2 términos. ¿Cuántos términos hay en total? Tengo 2 acá, 2 y 2. ¿Cuántos términos hay en total? ¿Cuántos términos tengo en total? 4. 4. Entonces vamos por los más fáciles. Empecemos con S. Entonces el primer término es L0, va a ser el R sub CM, no depende del I, entonces va a ser el R sub CM por la suma de los MI, que es la masa, desde I igual a 1 hasta N por M sub I, por R sub CM punto. Así que ese es el primer término. Este es el primer término solamente. Primer término. Primer término. Y la sumatoria de los MI, entonces el primer término, vamos a ponerlo acá, el primer término sería ese, y es lo mismo que R sub CM por la masa, M, por la velocidad del centro de masa. Es el LR del centro de masa por el momentum del centro de masa. ¿Ya? Esto es el P sub CM. Así que está bien que lo llamemos a esto el L del centro de masa con respecto a 0. Ese es el primer término. Solo el primer término, ¿ya? Es eso. Entonces es como si toda la masa estuviera acumulada en el centro de masa y eso es la posición, el momento angular del centro de masa con respecto al punto 0. Es, ¿ya? Ya, gracias, Macano. Entonces es el primer término. El segundo término ahora. Entonces este se llama el primer término. Segundo término. Segundo término. Digamos que el segundo término va a ser el R sub este de acá. Ay, perdón. Este niño de acá. Entonces el segundo término va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta N de R sub I prima cruz M sub I por R sub CM punto. ¿Ya? Entonces, segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor. Este MI lo juntamos con S y esto nos da sumatoria desde I igual a 1 hasta N por M sub I, R sub I prima cruz. Entonces, esto está toda la suma ahí. El R sub CM no depende del I. La vamos a sacar hacia afuera. Bien. Fantástico, por un 7 final en la vida. ¿Cuánto vale el segundo término? ¿Cuánto vale el segundo término? ¿Cuánto vale esa cajita de ahí? ¿Cuánto vale la sumatoria de los M sub I y RI prima? 0. 0. Así que ese niño es 0. La sumatoria de los M sub I y RI prima es 0. Así que todo este término segundo se fue. Se fue. ¿Ya? Entonces hagamos el tercer término. Hagamos el producto del RI. Los dos rojitos ahora. S con S. ¿Cuánto vale el tercer término al tiro sin calcularlo? Si enfrento el R sub CM del primer término con el MI prima punto del el segundo factor. ¿Ah? También es 0, ¿no? También es 0. Bien. Bien. Ese niño sería, el tercer término sería la sumatoria del R sub CM
desde i igual a 1 hasta n, cruz, m sub i por r sub i prima punto. Y el r sub cm no depende de la suma, así que lo podemos poner hacia afuera, cruz, sumatoria de m sub i por r sub i prima punto. Y eso, como me enseñaron ustedes, yo no tenía idea hasta esta clase, esto es 0. ¿Ya? Por la cajita, ¿no? Así que el segundo y el tercer término son 0. Y el cuarto término es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Nos queda r sub i prima, cruz, m sub i, r sub i prima punto. Que es el vector posición de la partícula diésima con respecto al centro de masa por el momentum de la partícula diésima con respecto al centro de masa. Entonces, esto lo vamos a llamar el momento angular con respecto al centro de masa. ¿No es cierto? Es el vector posición por el momentum. ¿Ya? Todo referido al centro de masa. Entonces hemos concluido, la conclusión es que el momento angular con respecto al punto O es igual al R sub cm, cruz P sub cm, m P sub cm, más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de r sub i prima, cruz m sub i por r sub i prima punto. Y este es lo que llamamos el L del centro de masas con respecto al punto O. Y este es el L con respecto al centro de masa. Y como estamos tan felices, lo ponemos en una super cajita. Ña, ña, ña. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos teoremas para nosotros van a ser súper, súper claves. Parecen un poquito abstractos, hemos hecho muchas fórmulas, pero la intuición está clara. Todos los términos lineales se van por la sumatoria de la MI y RI y quedan los términos cuadráticos. O sea, el R con el B es como cuadrático, el RI prima con el RI prima puntos como cuadrático. Y en este caso de la energía cinética también. Entonces, por ahora parecen abstractos, pero de nuevo, cuando calcule el momento angular de todo el sistema, va a ser, si tengo un sólido rígido, va a ser el momento angular del centro de masa más el momento angular con respecto al centro de masa. El momento angular asociado a la traslación más el momento angular asociado a la rotación. Así que esos dos teoremas, por ahora van a ser un poco abstractos, pero después lo vamos a hacer súper fácil. Ahora, obviamente, el primer término, en ambos casos, para energía cinética, K era un medio m por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y acá teníamos una suma desde igual a 1 hasta n de un medio m sub i por r sub i prima punto cuadrado. Entonces, el primer término no depende de lo i, es una cosa global del sistema. Y el segundo término depende de una suma. Y nos queremos deshacer de la suma. El primero es global, súper global, y el segundo es una suma. Entonces nos queremos deshacer de esa suma. Y lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a especializar en sólidos rígidos. Nos vamos a especializar en un tipo especial de sistema, especial de sistemas de n partículas, de sistemas de, pongámosle muchas partículas, muchas. Ese muchas sale como una onomatopeico, muchas partículas. Y el sistema especial de muchas partículas va a ser el sólido rígido en 2D. En este curso vamos a ver sólido rígido en 2D nomás, o sea, el movimiento que yo llamo movimiento egipcio, ¿ya? Y no vamos a hacer 3D, porque si hace 3D es mucho más complicado, así que vamos a hacer movimiento solamente en 2D. Entonces, por eso, en los antiguos grabados de los egipcios, salían mirando hacia todos como en el plano. Eso es lo que vamos a ver. Ya, entonces veamos sólido rígido en 2D. Veamos el sólido rígido en 2D. Y lo primero que vamos a ver es contar grados de libertad. Entonces contemos grados de libertad.
contemos grados, grados de libertad. Y asociado a eso le vamos a asociar coordenadas, un número apropiado de coordenadas también. ¿Qué coordenadas vamos a usar para tener en cuenta, para llevar un registro de los grados de libertad? Entonces, cuando tengo un sistema de muchas partículas en 2D, estamos en 2D. También voy a contar, por una vez voy a contar también cuántos grados de libertad hay en 3D, pero lo único que voy a hacer en 3D. Entonces tenemos un sistema, un sólido rígido en 2D. Ese va a ser un sólido rígido en 2D. Un sólido rígido está definido como un sistema de muchas partículas en que la distancia entre dos partículas marcadas es siempre igual, independiente del tiempo. Entonces, si tienen una partícula ahí, y tiene una partícula ahí, esta es la partícula iésima y esta es la partícula jésima, la distancia entre los dos niños, esa distancia entre I y J es constante, no depende del tiempo. Entonces, si I y J están separados por 2 centímetros, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana también van a estar separados por 2 centímetros. Entonces, la distancia de I y J es constante. Esa es la definición del sólido rígido. Entonces, contemos grado de libertad. Estamos en 2D, ¿ya? Entonces, ustedes me tienen que ayudar a contar porque a mí se me olvidó. Entonces, tenemos, lo vamos a hacer en negrita. Ustedes me tienen que ayudar, vamos a contarlo en 3D y en 4D también. Este es mi sólido rígido. Y vamos a seleccionar un punto cualquiera. Seleccionamos un punto cualquiera, el punto 1. ¿Ya? Así que ese monito que está ahí es un sólido rígido, en 2D. Entonces el punto 1 dice, ¿cuánto grado de libertad tengo? ¿Hacia dónde me puedo mover? En 2 dimensiones. Me puedo mover hacia la izquierda, hacia derecha-izquierda, o sea, a lo largo de la horizontal, o hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene el 1? Entonces la partícula 1 tiene ¿cuántos grados de libertad? ¿En cuántas maneras me puedo mover? Pedro nos dice 2. Tiene 2 grados de libertad. Me puedo mover hacia arriba y hacia abajo, y hacia el lado y hacia el otro lado. ¿Ya? Pum, pum, S y pum, pum, S. Chun, 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 chun. 2 grados de libertad. Y alguna vez que fijé el 1, nos fijamos ahora en la partícula 2. Entonces el 1 lo clavo con tachuela. El 1 está, ya el 1, él está libre de hacer lo que quiera. Pero una vez que está libre de hacer lo que quiera, ¿qué puede hacer el 2? El 1 está libre, pero está quieto ahora, está fijo. Ahí lo clavamos con tachuela. Entonces una vez que está clavado con tachuela el 1, ¿cuántos grados de libertad tiene el 2? ¿Qué puede hacer el 2? Rotar alrededor. Rotar alrededor, bien, entonces puede rotar alrededor, bien. Ya, el 2 rota alrededor con esta distancia fija. Me quedó feísimo eso. Entonces, el 1 tiene 2 grados de libertad. Libertad. Ay, me quedó feísimo. Bien. 2 grados de libertad. ¿No es cierto? Hacia arriba, hacia abajo. O sea, el 2 tiene 1 grado de libertad. 1 grado de libertad. Puede rotar con respecto al 1, manteniendo la distancia 1, 2 fijo. Y ahora, una vez que fijamos el 1 y 2, me fijo en el 3 ahora, pongo una partícula, entonces tengo el 1 y el 2. Bien. El 1 está libre de moverse, el 2 puede rotar nomás, y ahora fijo el 3. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene el tercero? Una vez que tengo el 1 y el 2 fijo, el 3, ¿qué le pasa? Se queda fijo. ¿Eh? Está fijo. ¿Tiene cuántos grados de libertad? Tiene 0 grados de libertad. Y de ahí para adelante. Así que el 1 tiene 2. Chon, chon. El 2 tiene 1. Y el 3 está fijo. Ahora, el 1 se cree la muerte, que tiene 2 grados de libertad. El 2 se cree media muerte. Y el 3 está llorando.
Pero la verdad es que podíamos haber partido con el 3. Y el 3 podía haber tenido 2 grados de libertad, el 1 1 grado de libertad y el 2 0 grados de libertad. O sea, cuando seleccioné 3. Entonces, ¿cuánto es la suma de todos los niños? Sumamos, raya para la suma. 0 más 1 más 2, ¿cuántos grados de libertad tiene en total? 3, va. Tengo 2 grados de libertad, primero 1 y 0. La suma es 3 grados de libertad. Entonces, sólido rígido tiene 3 grados. Entonces, el resultado final es que el sólido rígido en 2D tiene 3 grados de libertad. Y ya los vamos a contar de otra manera, ¿ya? Ahora, imaginemos por un rato que tengo un sólido rígido en 3D. ¿Cuántos grados de libertad hay en total? Por un 7 final en el ramo. ¿Cuántos grados de libertad tiene un sólido rígido en 3D? Por el mismo procedimiento. ¿Cuánto tiene? 7, casi, Ricardo, pero no es 7. ¿De dónde sacaste 7? Seleccionamos el primero. El primero tiene 3. Se puede mover a Vicente. Ricardo dijo 6, está bien. 6 es la respuesta y Vicente dijo 5. En total son 6. El primero tiene 3, el segundo tiene 2. O sea, si el primero se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el frente, para atrás. Tiene 3. El segundo se mueve sobre una esfera y en la esfera se puede mover con los dos ángulos. Y en el tercero, una vez que están fijos los dos, se mueven un disco y ahí se acabó. 3 más 2 más 1, 6. En 4 dimensiones es 10. 4 más 3 más 2 más 1, 10. Ya, pero en 4 dimensiones no vamos a ir, en 3 dimensiones tampoco. Ya, fantástico. ¿Ya? Ahora volvamos al sólido rígido en 2D. ¿Qué coordenadas puedo usar para escribir los 3 grados? Sólido rígido en 2D. ¿Qué coordenadas puedo usar para escribir los 3 grados de libertad? ¿Qué coordenadas puedo usar? Para describir los 3 grados de libertad que tengo en el sólido rígido en 2D. Y el que diga esto correctamente tiene un 7 final en la vida. ¿Ya? Tengo el super sólido rígido en 2D. Tiene 3 grados de libertad. ¿Y cómo los puedo identificar con cosas geométricas simples? ¿Ya? Nos puedo ayudar. Este sistema tiene un centro de masa. Por ahí está el centro de masa. ¿Qué puede hacer el centro? ¿Qué puede hacer el centro de masa? ¿Cómo describo la posición del centro de masa? MI-RI. Eh, el centro de masa es un vector y entonces el centro de masa tiene dos coordenadas que serían el X del centro de masa por Y más Y del centro. Ay, me quedó feísimo. No puede ser que sea tan flojo. Entonces el R del centro de masa va a ser igual al X del centro de masa por Y más el Y del centro de masa por J. ¿Ya? Se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y son dos coordenadas de traslación, el X y el Y. Así que dos coordenadas de traslación. Ya. Y una vez que tengo fijo el centro de masa, ¿qué puedo hacer el sólido rígido? Una vez que tengo fijo el centro de masa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Rotar. Rotar. Entonces introducimos un ángulo de rotación con respecto al centro de masa, θ. Ángulo de rotación con respecto al centro de masa. Entonces las coordenadas son la posición del centro de masa, que son 2, y el ángulo de rotación.
Ese es mi sistema de coordenadas. Estos son dos escalares y este es un ángulo. En el sistema de coordenadas, cuando tengo un sólido rígido en 3D, tenía 6 grados de libertad. Esto no los voy a fregar más ahora con sólido rígido en 3D, pero solo para decirlo. Cuando tengo un sólido rígido en 3D, tengo 6 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? ¿Cómo los puedo registrar los 6 grados de libertad? Por un 7 final en la vida. Atrévanse, atrévanse. De nuevo con las cartesianas. Pero en ¿Ya? tres dimensiones, Que son 3. Las posiciones de Sí. centro masa ahora son 3. claro. ¿Y los otros después 3? con cilíndrica, ¿o no? No, lo que usamos son O triángulos. esférico. Triángulos, o sea, puedo rotar así, puedo rotar así, o sea, puedo rotar en torno a los 3 ejes coordenados, en torno a X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, esféricas, Aquí- perdón, entonces como dicen. Entonces, en el caso de 2 dimensiones, solo puedo rotar en torno a la vertical, a la dirección perpendicular al plano. Entonces ahí roto así nomás, con respecto a la dirección perpendicular al plano. Pero cuando tengo 3D, puedo rotar con respecto al eje X, puedo rotar con respecto al eje Y, y puedo rotar con respecto al eje Z. Hay 3. Entonces en el sólido rígido en 3D, tengo las 3 coordenadas cartesianas de traslación y tengo 3 ángulos para efectuar las rotaciones. Y hay otros ángulos que se usan que son los ángulos de Euler. Entonces algunos de ustedes van a ver otros cursos de mecánica más adelante y cuando vean sólido rígido en 3D van a usar lo que se llaman los ángulos de Euler. Ya, entonces vamos a quedar hasta acá ahora porque es justo la hora. Les quería agradecer toda la ayuda que me hicieron y la próxima vez vamos a encontrar fórmulas simples para tanto la energía cinética del centro con respecto al centro de masa, como al momento angular con respecto al centro de masa. Entonces esa va a ser la tarea que vamos a tener la próxima clase, la clase del miércoles. Ya, entonces vamos a quedar hasta aquí ahora y le agradezco un montón. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe, cuídese. Ya, No, profe. chao, que estén bien. Chao, profe, gracias.